Mi trabajo de costos 1 es el trabajo final en el cual muestro eh, costos por volumen, por uniproducto y multiproducto. Entonces, empiezo mostrando cómo tengo todas las casillas protegidas por si un usuario del programa que no conoce pues su funcionamiento por error las desea editar y arruinar el programa. Esto no lo va a poder hacer, ya que la hoja pues se protege. Lo único que puede editar son las casillas que están en azul claro. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a manejar un producto que tenga un precio unitario de 10.000 pesos. Nuestros costos fijos van a ser de 1.500.000. Vamos a tener unos gastos fijos de 500.000. Nuestro costo variable unitario va a ser de 3.500 pesos. Y nuestro gasto variable de 1.500. Y vamos a desear una utilidad después de antes de impuestos de 2 millones de pesos. Entonces, acá nos muestra las ventas, nos muestra cuánto es nuestro gasto y costo variable, nuestro margen de contribución, nuestros gastos y costos fijos y nos muestra el porcentaje. Y acá nos muestra cuál sería nuestra utilidad después de impuestos. Acá está utilidad antes de impuestos, los 2 millones que pedimos. Acá tenemos un gráfico donde nos distribuye cuáles son los gastos y costos variables, cuántos son nuestros gastos y costos fijos, nuestros impuestos y cuánto nos queda de utilidad. Acá tenemos para este problema como tal nuestras cantidades de equilibrio, que son 400, es decir, lo que debemos producir para no entrar en pérdidas. Esas son las cantidades que debemos producir si queremos llegar a la utilidad de 2 millones antes de impuestos. Esas son nuestras ventas totales, el ingreso. Nuestro margen de contribución es del 50% y tenemos un margen de seguridad del 50%. Dado el caso que el usuario desee saber cuánto es la utilidad que va a obtener, al final puede revisar en este lugar de utilidad después de impuestos y normalmente un empresario desea saber cuánto va a tener de utilidad al final de pagar sus impuestos, cuánto le va a quedar como tal de utilidad neta. Para eso tenemos esta casilla acá, nos dice inserta acá la utilidad deseada después de impuestos. Entonces yo deseo tener los 2 millones pero después de impuestos. Entonces él nos da el valor que debemos ingresar. Dice ponga ese valor en la casilla E11. Nos dirigimos a la casilla E11 y copiamos ese mismo valor. 3.030.303. Y podemos observar que nuestra utilidad después de impuestos se convierte en 2 millones de pesos. Eso es para uniproducto. Pasamos a multiproducto. En multiproducto tenemos más tablas, que es donde se muestra todo el proceso que se hace para poder llegar al resultado final, que son estas dos tablas pequeñas de acá, donde nos dan los valores que en realidad nos interesan. Todo lo de abajo es proceso, que por seguridad son casillas bloqueadas y protegidas para que el usuario no las pueda cambiar por error y así pues arruine todo el formato de las tablas. En caso de que se desee distribuir el producto, que se desee vender o ofrecer a alguna empresa como tal,
se tiene la opción de no solamente proteger las casillas para que no sean editadas, sino también proteger las fórmulas para que no pueda ser copiada por alguien más y no pueda ser como pirateada de cierta forma. Entonces, nuevamente las casillas azules son las que podemos editar. En este caso, entonces tenemos productos. Acá tenemos para introducir 8 productos. Todas las casillas están conectadas, por lo que si yo cambio acá el producto 6 y coloco lavadoras, inmediatamente se me cambia en todo lado. Producto 6, en la gráfica, se me cambia lavadoras y se me cambia acá en las unidades a vender. Todo está conectado para una mayor facilidad en su uso. Entonces empezamos por el informe histórico de ventas, que es cuánto se ha vendido históricamente de dicho producto. Se ingresan las cantidades. Vamos a usar solamente los primeros 5 productos. Acá tenemos cuántas unidades de cada producto se ha vendido. Luego tenemos que colocar el precio de venta unitario de cada producto, el costo variable unitario y el gasto variable unitario. Por último, colocamos nuestros gastos de arrendamiento y todos los derivados que sean fijos, costos y gastos fijos. Ingresamos ese valor y la utilidad que deseamos después de impuestos. En este caso vamos a desear una utilidad de 5 millones de pesos. Él acá hace todo el procedimiento donde nos muestra el precio de venta unitario, costo y gasto variable unitario, margen de contribución, nos muestra la mezcla que viene siendo el historial de ventas y por último sacamos el margen de contribución ponderado, promedio ponderado y el margen de contribución promedio ponderado en porcentaje. Con estos dos valores podemos terminar de organizar cuántas unidades, cuánto nos va a ingresar y qué porcentaje es de nuestro ingreso total. En nuestro ingreso en la tabla del lado izquierdo y en la tabla del lado derecho nuestro costo y gasto variable. Para de esta forma venir acá y saber cuántas unidades tenemos que vender de cada producto. Entonces acá nos dicen, para tener la utilidad deseada de 5 millones tenemos que vender estas cantidades de estos productos que nos equivalen a este porcentaje de acá. En el caso de los platos, el 15%, cucharas 30%, cuchillos 30%, vasos 24% y un 1% de las ollas. En las dos tablas pequeñas de la mitad encontramos las ventas de equilibrio, que es cuánto debemos vender para cubrir nuestros costos y gastos y no estar en pérdidas. Cuánto es las ventas totales que tenemos que hacer para llegar a las ventas de equilibrio. En este caso son 36.808.511 pesos. Las cantidades de utilidad antes de impuestos. Para llegar a nuestra utilidad antes de impuestos debemos vender estas cantidades. Ventas de utilidad después de impuestos, que nos muestra el porcentaje de ventas después de impuestos. Acá está nuestro margen de contribución total, nuestro costo y gastos fijos totales, que son estos mismos que ingresamos, nuestra utilidad antes de impuestos, que en este caso son los 5 millones que deseamos, el pago de impuestos y por último la utilidad después de impuestos. Por este lado tenemos dos gráficos, uno donde nos muestra la participación como tal de cada producto en el mercado históricamente
sabemos cuánto vendemos de cada producto. En este caso vendemos un 26% de ollas, 28% de vasos, 9% de cuchillos, 8% de cucharas, 29% de platos. Y acá estos tres que ustedes ven acá es porque no tenemos datos en la tabla, pero van conectados. Una vez que se ingresen datos, se va a ampliar. Y por este lado tenemos el producto con mayor rentabilidad. Son dos gráficos muy útiles. El primero para saber qué es lo que más vendo y el segundo para saber qué es lo que más rentabilidad me da, ya que recordemos que no siempre el producto más vendido es el más rentable. Entonces no solamente nos sirve en el tema de costos, sino en el tema de mercadeo, para saber a qué tenemos que hacerle más fuerza en el momento de la venta. Por último tenemos acá la misma casilla donde nos dice inserte acá la utilidad deseada después de impuestos. Como podemos ver, nosotros deseamos 5 millones antes de impuestos, pero después de impuestos terminan siendo 3.300.000. Resulta que yo deseo 5 millones netos después de impuestos. Por lo que ingreso ese valor acá y él me dice cuánto debo poner en la casilla F22. F22. Entonces ingreso 7.575.757,58. Es importante poner el valor completo. De esta forma tendremos nuestros 5 millones después de impuestos. Observen que si no ponemos el valor completo, vamos a tener una utilidad después de impuestos de 4.999.999. Por lo tanto, es necesario colocar todo el valor. Este es nuestro proyecto de costos, nuestro trabajo final. Esperamos la calificación y comentarios. Muchas gracias por su atención.